Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como la rueda de un camión. Hoy me gustaría hablar contigo acerca de plugins, especialmente si sientes no tengo ni idea de cómo manejar mis plugins, o creo que podría manejar mejor mis plugins, o creo que podría obtener mejores resultados del uso y del manejo del arsenal de plugins que tengo en el disco duro. Y de hecho quiero compartir contigo hoy los 3 motivos principales por los que probablemente no sabes manejar tus plugins o no estás extrayendo el 100% del potencial sonoro de cada uno de tus plugins. De hecho, es un vídeo con el que quiero que pensemos y con el que quiero que analicemos, digamos, a nivel teórico, pero si tú quieres aprender a manejar tus herramientas, tus plugins de EQ, de compresión, de efectos, como un Jedi en una sola tarde, voy a celebrar una formación en vivo de varias horas donde vamos a destripar la EQ, la compresión y cada uno de los efectos que tienes en tu arsenal, donde vamos a hablar de, digamos, toda la teoría que necesitas conocer, pero condensada y de forma ágil y sencilla, donde vamos a ver un montón de ejemplos prácticos de EQ, de compresión, de efectos, donde vamos a hablar de la metodología que yo utilizo, que tú deberías utilizar para manejarlos de forma consciente y para saber qué necesitas de ellos y qué vas a extraer de ellos, donde vamos a hablar además de un montón de plugins y de hardware clásico, ecualizadores y compresores, y donde además vamos a tener rondas de preguntas y respuestas en vivo, tú y yo, para que podamos resolver todas tus dudas sobre EQ, sobre compresión, sobre efectos. Es decir, va a ser un evento brutal y sin precedentes en internet. Bien podría ser una formación de pago y te lo pienso regalar. Lo único que tienes que hacer es darte de alta en el enlace que está apareciendo en pantalla y reservarte el próximo sábado 3 de julio, a partir de las 5 de la tarde, resérvate la tarde, porque lo vamos a pasar en grande, pero eso sí, nos va a llevar un rato, va a ser una formación larga, va a ser una formación, digamos, de varias horas, porque necesito cubrir un montonazo de información y tú necesitas conocer un montonazo de información para que a partir del sábado por la tarde digas, vale, no tengo ni una sola duda más a la hora de manejar mis plugins o mi hardware de procesamiento. Así que no te lo pienses, camarada, únete a mí en esta cruzada porque lo vamos a pasar en grande y vamos a aprender y a disfrutar un huevo. En todo caso, vamos a hablar de esos 3 motivos por los que probablemente no estás extrayendo el 100% de tus plugins o directamente no estás sabiendo manejar todos los plugins que tienes. Y además los voy a ordenar, digamos, de menos importante a más importante, ¿de acuerdo? En primer lugar, probablemente no estás extrayendo el 100% del potencial de tus plugins o directamente no estás manejando tus plugins como debes porque no te has leído el manual de instrucciones. Es verdad. Sé que esto es muy obvio y es verdad. Sé que nosotros como seres humanos, especialmente los hombres, rechazamos, digamos por ADN, rechazamos el leer manuales e incluso el preguntar cuando vamos conduciendo. Mi chica siempre me lo dice, pero chiquillo, ¿quieres preguntar? No, tranquila que yo sé llegar. Media hora dando vueltas. Y a lo mejor te está pasando eso a ti, a lo mejor compras un plugin y de repente lo abres en un proyecto sin ni siquiera leerte el manual. Y claro, eso puede ser un problema, especialmente porque a día de hoy, a medida que se van fabricando y que se van sacando al mercado nuevos plugins, muchos de ellos tienden a ser o bien súper sencillos, un solo knob que mueves y ya empieza a funcionar, o bien súper complicados. Y muchos de ellos pueden ser cero intuitivos a primera vista, es decir, ¿cuánto botón tiene esto? ¿Qué poco se parece a los plugins que yo vengo manejando? Problema. Especialmente además si lo abres en un proyecto en el que estás trabajando, que no estás, digamos que no lo estás abriendo para practicar con él, sino que directamente estás trabajando en una mezcla y dices, mi plugin nuevo de compresión, lo abro y a pelearme con él. Eso es un problema y como te decía, eso se cura en 10 minutos leyéndote el manual de instrucciones y entendiendo para qué sirve cada botón, cada knob, etcétera, ¿no? Y recuerda que tienes todos los manuales de instrucciones de todos los plugins del mercado en PDF en Google gratis. Es decir, que puedes decir manual del Urey 1176 de la marca tal, ¡bumba! Y te aparece un PDF donde puedes leer. ¿Qué pasa? Que podría estar en inglés. Copias el texto y lo pones en un traductor de Google. Se acabó el problema, así que probablemente el tercer motivo por el que no estás extrayendo el 100% de tus plugins es porque no has querido ni siquiera leerte el manual de instrucciones y de verdad vas a tardar mucho menos tiempo en leer el manual y en entender lo que hay que en pelearte con el plugin hasta que lo cojas por los cuernos, así que valora la posibilidad de descargar ese manual de instrucciones y pegarle simplemente una visión tomando un café de 10 minutos y decir, a ver, pum, 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 vale, voy a practicar ahora, pum, 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 vale, ahora puedo meter este plugin en mi proyecto y manejarlo y extraer de él el 100% de su potencial. El segundo motivo, además en orden de importancia, por el que podrías no estar extrayendo el 100% de tus plugins o directamente no estar manejando tus plugins como debes, es que podrías estar fiándote, como mucha gente hace lamentablemente, de los presets que trae el fabricante y además fiarte de ellos a ciegas. Es decir, tengo una caja, hay que comprimirla, abro un compresor, snare compressor, ¡bumba! Y me olvido. Eso puede ser, además, digamos, dinamita en los cimientos de tu sonido, porque tienes que pensar que esos presets que ha hecho el fabricante, es verdad que son presets que están contrastados, que están consensuados y que son muy buenos puntos de partida para una compresión de caja o para una EQ de voz, en el sentido de que ellos piensan, bueno, la mayoría de cajas
de las producciones musicales se verían beneficiadas de un tipo de compresión de este tipo. Pero claro, ellos no han podido diseñar un preset para tu producción, la producción en la que estás trabajando hoy. Y lógicamente, el cargar un preset y confiar en el preset a ciegas puede ser dinamita para los cimientos de tu sonido. De hecho, piensa en este ejemplo y fíjate en lo sencillo que puede ser arruinar una pista de caja o una pista de voz simplemente por fiarse de un preset. Los plugins, especialmente los que emulan cacharros analógicos, están diseñados para trabajar, digamos, a pleno rendimiento en un rango de ganancia de entre menos 18 menos 15 dB full scale, que es lo que equivale al 0 dB VU analógico. Entonces, si tú tienes una pista de caja que necesita compresión, pero resulta que esa pista de caja tiene una ganancia de entrada muy por encima de ese rango de menos 18, menos 15, cuando le casques un plugin de compresión analógico, lo primero que va a pasar en tu plugin es que va a entrar una cantidad de señal brutal en ese preset que tú has elegido y de repente probablemente el compresor va a empezar a choking, va a empezar a ahogarse, a asfixiarse y de repente cuando pongas el compresor vas a decir: pues esta caja suena mucho peor de lo que sonaba. No se supone que este plugin vamos, la panacea para la compresión de caja y que este preset lo ha diseñado Chris Loralge para comprimir cajas. Resulta que está aplanchetando mi caja y que está pasando algo que realmente no está haciendo mejorar mi caja. Espero además que puedas escuchar eso, porque te podría pasar incluso peor. Abro la caja, está pasada de gain, le pongo el plugin y me olvido. O sea, le pongo el plugin, el preset y me olvido. Acabas de arruinar tu caja sin darte cuenta. Y claro, al final de tu mezcla escuchas y dices: es que no termina de competir. Lógicamente, si te estás fiando de los presets del fabricante a ciegas y si no estás meditando y entendiendo, oye, ganancias, tal, puntos de partida, pues es muy probable que estés poniendo dinamita en los cimientos de tu sonido sin darte cuenta. Por eso, no te fíes nunca a ciegas de los presets del fabricante. Si quieres utilizarlos como un punto de partida, como, digamos, una guía, pueden ser muy buena, digamos, muy buena guía para empezar. Es decir, bueno, ¿cómo comprimiría Chris Loralge una caja? A ver qué parámetros pone. Interesante. ¿Por qué pone estos parámetros? ¿Cómo puedo yo utilizar esta información para mi producción? Eso es digamos, un uso mucho más consciente y meditado de tus plugins que directamente tirar el preset y olvidarte. Así que ya te digo, si quieres de verdad extraer el 100% de tus plugins y manejarlos de forma consciente, tienes que empezar a olvidarte de los presets, digamos, en modo automático. Y tienes que empezar a pensar en entender qué necesita tu pista a nivel de procesamiento y qué parámetros son los más óptimos para esa pista en concreto, porque cada pista es un mundo y cada producción es un mundo y un preset no te puede valer para todas tus mezclas, por mucho que el fabricante te lo venda, ¿de acuerdo? Por último, el tercero en la lista, pero probablemente el motivo más gordo por el que no estás extrayendo el 100% de tus plugins y herramientas de producción musical. Y es porque probablemente no conoces los fundamentos de ecualización, de compresión y del uso de efectos. No los conoces de verdad al detalle y no los tienes interiorizados. Y es que claro, si tú no conoces los fundamentos de la ecualización o no conoces los fundamentos de la compresión, es muy difícil entender qué necesita EQ o qué necesita compresión en tu mezcla. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es el objetivo sonoro final que tienes con el uso de ese plugin? ¿Y qué te va a pasar? ¿Qué le va a pasar a tu sonido una vez que le apliques el plugin? Lógicamente, si tú no sabes lo que es un compresor, ni cómo funciona un compresor, ni para qué sirve un compresor, es muy difícil entender qué pista necesita un compresor y qué va a pasar cuando tú le pongas ese compresor. De hecho, también al no conocer los fundamentos, por ejemplo, de la EQ y de la compresión, es muy difícil entender cuándo una pista necesita una EQ y cuándo una pista necesita un compresor multibanda. Porque es verdad que un compresor multibanda puede funcionar más o menos como una EQ dinámica, pero ¿cuándo pongo una EQ y cuándo pongo un compresor multibanda? Si no conozco los fundamentos de la EQ y no conozco los fundamentos de la compresión, va a ser muy difícil entender cuándo elegir uno y cuándo elegir otro. Y lógicamente, pues eso va en detrimento del resultado que vas a obtener de tus plugins. Así que lógicamente, para de verdad funcionar bien y de verdad manejar bien tus plugins, por ejemplo, de EQ, necesitas conocer los fundamentos de la ecualización. Y para manejar bien tus plugins de compresión, tú necesitas ser consciente de cómo funciona la compresión, de qué hace la compresión, de para qué sirve la compresión, de cuándo se utiliza compresión y cuándo no. Es decir, los fundamentos teóricos de digamos, del procesamiento que tú quieres aplicar, tienes que tenerlos bajo control. Y de hecho yo puedo ayudarte mucho con eso, como te decía al principio del vídeo. Voy a celebrar esa formación gratuita de varias horas de cómo manejar tus plugins y hardware de producción musical nivel Jedi en una sola tarde. La voy a celebrar el próximo 3 de julio a partir de las 5 de la tarde de horario español. Y de verdad que te invito, si quieres aprender a manejar tus EQs como un experto, a manejar tus compresores como un experto, a manejar todos tus efectos como un experto, si quieres poder abrir un plugin y entender qué hace, para qué sirve,
¿Qué resultado te va a entregar? Si quieres además poder manejar cada uno de ellos de forma intuitiva, sin fricción, sin tener duda de ¿para qué sirve este botón? ¿Qué va a pasar si toco aquello? De verdad, si quieres coger por los cuernos tus herramientas de producción musical, no te lo pienses, camarada, porque es una formación gratuita que bien podría ser una formación premium de pago y que te voy a regalar un montón de horas de contenido premium y simplemente tienes que darte de alta en el enlace que está apareciendo en pantalla y eso sí, reservarte la tarde entera del sábado 3 de julio porque a partir de las 5 de la tarde, horario español, vamos a darle muchísima caña a tus plugins y a tus herramientas de producción musical y te aseguro que va a ser como la noche y el día. Vas a notar un cambio de 180 grados en el uso, manejo y resultados que te dan cada uno de tus plugins y hardware de producción musical. Espero verte allí, de verdad va a ser un evento único y sin precedentes en la red. Nadie está tan loco como para hacer esto, pero yo lo voy a hacer porque quiero ayudarte a ti a que manejes tus plugins como un Jedi en una sola tarde. Recuerda, sábado 3 de julio a partir de las 5 de la tarde, horario español. Te espero allí. Nos vemos en produceaudio.net, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. ¡Chao!